Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a iniciar una serie de videos cortos sobre matemáticas finitas o matemáticas discretas que se usan mucho. Es un curso que se ve mucho en las carreras de ingeniería, sobre todo ingeniería en computación, pero en otras también se ven. En computación se ven también matemáticas discretas. Hoy vamos a hablar de aritmética modular. La aritmética modular es una aritmética muy chévere que se lleva en los números naturales, ¿ok? Entonces vamos a empezar por recordar un par de cosas muy rápidas de los números naturales. Muy rapidito. Los números naturales son el conjunto de los números que sirven para contar, como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Está el 200, está el 5 millones, etc. ¿no? Cada vez que tengamos un número natural, entero no negativo, siempre podemos conseguir el siguiente sumando 1 y así sucesivamente, and so on, ad infinitum. Los números naturales son un conjunto infinito, ¿ok? Y nosotros en particular vamos a considerar que el 0 es un número natural porque trabajamos siempre con la axiomática moderna de los conjuntos, que es la de Zermelo, Frenkel, Choice o axioma de elección. ¿Okay? El 0 es un número natural. ¿Por qué? Porque los números naturales son cardinales de conjuntos finitos. El cardinal de un conjunto finito es el número de elementos que tiene. En particular, el vacío no tiene elementos, entonces el cardinal del vacío es 0. Yo estoy escribiendo este 0 con una rayita así por la notación de computación, ¿ok? Pero lo pueden escribir sin las rayitas si quieren, no pasa nada. Muy bien. Los naturales tienen una suma y un producto, de los cuales yo voy a suponer que ustedes saben todas las propiedades. La suma es conmutativa, asociativa, y tiene un elemento neutro de la suma que es el 0. 0 más cualquier entero del otro entero. El producto es conmutativo, asociativo. Tiene un elemento neutro del producto que es el 1 por cualquier otro natural del otro natural. Y tiene un elemento absorbente o modular del producto que es el 0. Apareció la palabra modular. 0 por n es igual a 0 para todo n. Número natural. ¿Ok? Muy bien. Yo no voy a insistir en estas propiedades que ustedes han visto antes, que son súper conocidas, pero voy a recordar rápidamente 3 cosas de los números naturales que nos interesan ahorita. ¿Ok? Las voy a enumerar. Algunas de ellas están ya hechas y demostradas en otros videos de este canal. Las puedes consultar sin ningún problema. Te vamos a dejar los links abajo. Una de ellas es el principio del buen orden. ¿Ok? PBO, o principio del buen orden en los naturales, que es que todo subconjunto no vacío de los naturales posee un primer elemento. ¿Ok? Si yo tengo un conjunto no vacío de los números naturales, posee un, voy a escribirlo así entre comillas, primer elemento. Ese primer elemento es el que nosotros vamos a llamar el mínimo, ¿ok? R es el mínimo del conjunto A. ¿Sale? Vale. Y tenemos una cosa que se llama el algoritmo. Es un algoritmo en el sentido más computacional de la palabra, de la división, que se atribuye su demostración, aunque es mucho más anterior a él, es muy antiguo, una de las cosas más viejitas que los humanos sabemos de matemáticas, pero el algoritmo de la división, su demostración se le debe a Euclides. ¿Ok? Y este algoritmo de la división dice que si usted tiene
dos números naturales enteros, uno de los cuales es más chiquito que el otro y los dos son positivos, ¿ok? M y n positivos y m menor o igual que n. Ok, o sea, los dos pertenecen a n. Existen otros dos números naturales que son r y c en los naturales, ¿ok? Residuo y cociente, ¿ok? Los vamos a escribir así, tales que 0 es menor o igual que r y r es estrictamente menor o igual que el denominador, no que el cociente, sino que el denominador, o sea que m, tales que n es igual a m por el cociente más el residuo. O sea, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿ok? Y cuando voy a pasar la página con el permiso de ustedes, voy a escribir esto otra vez aquí con el permiso de ustedes. Para todo par de enteros, 0 menor o igual que estricto que m, menor o igual que n, existen 0 menor o igual que el residuo, estrictamente menor que el divisor, y c, ok, r y c naturales, tales que el grande es igual al pequeño por el cociente más el residuo. Lo que estamos haciendo es dividir. Yo no voy a demostrar esto ahorita, ¿ok? El grande lo estamos dividiendo como dividíamos en la escuela y aparece un cociente y después de un cierto número de operaciones aparece un residuo, ¿ok? Que satisface que el residuo es más chiquito que el divisor. ¿Okay? Por ejemplo, por hacer algo rápido, por ejemplo, si yo divido 47 entre 8, tengo que hacer la tabla del 8. 8 por 1 es 8, 8 por 2 es 16, 8 por 3 es 24, 8 por 4 es 32, 8 por 5 es 40, 8 por 6 es 48. Y en cuanto llego al 48, que es el primer múltiplo de 8, el divisor que supera al dividendo, ¿ok? En este momento hacemos la parada del algoritmo y vamos a tomar al factor anterior, que en este caso es 5. Y hacemos 5 por 8 da 40. Le restamos eso a la cantidad anterior y obtenemos 7. El 7 es el residuo, ¿ok? Ese es el algoritmo de la división. Entonces, 47 se escribe como 8 por 5, que es 40, más 7, o sea, como 40 más 7. ¿Ok? Entonces es divisor por cociente más resto. Y eso se puede hacer para cualquier par de enteros que satisfagan esas cosas. No hay división por el 0. Todas esas cosas las pueden ver sin ningún problema en otros videos de este canal. ¿Sale? Vale. El algoritmo de la división es súper importante porque nos permite caracterizar a los números enteros, ¿ok? Yo no lo voy a demostrar ahorita, como ya les dije, en otro video de este canal está hecha esa demostración si la quieren consultar. Muy bien. Cada vez que yo tenga una pareja, fíjense que esto funciona así. ¿Cómo funciona el programa? ¿Ok? Entonces yo tengo mi algoritmo, ¿ok? Que piénselo en términos de la edad antigua, pero si ustedes lo piensan ahora de manera computacional, yo tengo un programa que se llama dividir, ¿ok? Que es un código, por ejemplo en Fortran o en cualquier lenguaje, en Python, en el que ustedes quieran, y yo introduzco un par de enteros m, n, ¿ok? Dividendo y divisor, y el
la división me arroja un nuevo par de enteros que son cociente y resto. ¿Ok? Esto necesita unos ciertos datos que son que 0 sea menor o igual que el pequeño, ¿ok? 0 menor o igual que el pequeño, 0 mayor, perdón, que el pequeño y menor o igual que el grande, ¿ok? 0 menor estricto que m y m menor o igual que n. Esos son los requisitos de los datos. Por supuesto, m y n enteros. ¿Ok? Esos son los requisitos del input. Pero una vez usted tiene el input o la entrada y divide, eso le arroja una salida, que es el cociente y el resto. ¿Sale? Vale. El cociente y el resto son otro par de enteros en los naturales. Lo que quiero decir con esto es que entonces, si usted introduce, por ejemplo, a 8 y 47, así fue como lo escribimos. Sí, 8 y 47, y pincha su tecla de dividir, es decir, usted ejecuta el algoritmo de la división de Euclides. El algoritmo de la división de Euclides le va a devolver dos números que son el cociente y el resto, que son 5 por 8, 40, y me faltan 7, que es el residuo. ¿Ok? Y eso es 47 igual a 8 por 5 más 7. Ahí está. Así es como funciona el algoritmo de la división. ¿Ok? Cuando yo ejecute este programa, yo puedo obtener cualquier par de enteros nuevos, ¿ok? O sea, cada vez que yo tenga aquí un par de enteros m y n que satisfagan las condiciones del dato, pues yo voy a obtener un par de enteros nuevos que son cociente y resto. Si yo meto datos que no satisfacen esa condición, pues puedo no obtener nada, ¿ok? Por ejemplo, si usted mete en los datos, por ejemplo, a 0, 1, ¿ok? Si yo trato de dividir a 1 entre 0, ¿ok? Eso es dividir a 1 entre 0, no voy a obtener cociente y no voy a obtener resto. Por eso es que no se puede dividir entre 0. Hagan la prueba si quieren y van. O sea, por eso computacionalmente no se puede obtener nada, la máquina se guinda. Y esto da una cosa que se llama error. El error es nuestro, no de la máquina. Lo que quiero decir con esto es que los datos son incorrectos. Es un input que no admite. Es una pareja de datos que no admiten este programa. Ninguna cosa que yo trate de dividir por 0, la voy a poder dividir. El algoritmo me va a dar error. Inténtenlo. ¿Ok? Para que descubran la razón por la cual no se puede dividir por 0. Muy bien. Cuando yo ejecute mi algoritmo de la división, ¿ok? Y al final el cociente sea igual a 0, ¿ok? Decimos que la división es exacta. Y hasta ahora no hemos hecho nada que no sepan de bachillerato, ¿ok? En este caso lo que tenemos es que, el cociente no, discúlpenme, cuando el resto es igual a 0, discúlpenme, ¿ok? La división es exacta. Muy bien. Porque lo que vamos a tener básicamente va a ser que m va a ser igual a n va a ser igual al cociente por m más 0, ¿ok? El resto es 0, o el residuo es 0, entonces n va a ser igual a c por m. En este caso decimos que n es múltiplo de m y por supuesto de c también, y m es divisor de n, y esto se escribe normalmente así: m rayita vertical n. No confundir con m sobre n, ¿ok? Que sería una fracción, ¿ok?
o con m rayita n así, ¿ok? No es lo mismo, estos son fracciones, no confundir. Esto es simplemente, ojo, ¿ok? No es lo mismo. Este m rayita vertical n se va a leer, esta cosa se va a leer como m divide a n, y cuando lo quieran negar, cuando escriban m rayita atravesada con otra rayita n, pues va a significar m no divide a n. Por ejemplo, para que estemos claros, por ejemplo, 5 divide a 15, 3 divide a 15, 7 no divide a 15. ¿Ok? Un ejemplo sencillo, ¿ok? Muy bien. Las últimas dos cosas que vamos a usar de aritmética de los enteros y que yo no voy a demostrar hoy son las siguientes. Cada vez que yo tenga un entero, fijado un n mayor que 0 grande, ¿ok? Entero. ¿Ok? Yo puedo buscar ahora el conjunto de los divisores de él, ¿ok? Fíjense que como si yo puedo conseguir un divisor de él, si esto es igual a m por c, entonces cualquiera de los divisores que yo consiga es menor o igual que n. De tal manera que los divisores de n son más chiquitos que n. Dan un conjunto pequeño que es más chiquito que, de enteros que son más chiquitos que n, ¿ok? Muy bien. Yo voy a decir que un divisor es propio son los que son diferentes de 1 y del total, ¿ok? Mejor dicho. Yo voy a decir que m es divisor propio de n si m es distinto de 1 y m es distinto de n. Me voy a explicar mejor. Por ejemplo, ¿ok? Vamos a escribir d sub n igual al conjunto de todos los divisores de n, ¿ok? Entonces fíjense que los divisores de 1, el único divisor de 1 es 1. Los divisores de 2 son 1 y 2. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es igual a 1 y 1 por 2 es igual a 2. Entonces 2 se escribe como 2 por 1. Los divisores de 3 son 1 y 3. Otra vez, 1 por 3 es igual a 1. 2 no es un divisor de 3, ¿ok? O sea, los divisores de 3 yo los puedo buscar entre 1, 2 y 3. Bueno, 2 no es divisor, los divisores son 1 y 3. ¿Cómo son los divisores de 4? Bueno, los candidatos son 1, 2, 3 y 4, pero 3 no es un divisor, 3 no divide a 4. Las divisiones exactas son por 1, por 2 y por 4, y estas divisiones son 1 por 4 es igual a 4 y 2 por 2 es igual a 4. Ok, 1 por 4 igual a 4 es una división trivial. Es lo que quiero que se entienda. Estas 3 divisiones, o estas 4 divisiones, son divisiones, entre comillas, triviales. Ok, de todas ellas, la única interesante, la única que podríamos llamar una división propia, que de verdad separa al todo en dos partes diferentes, es la de 2 y 2, ¿ok? Yo tengo 4 galletas, las divido entre 2 niños diferentes, le doy a uno 2 y al otro 2. En cambio, si yo tengo 4 galletas y las divido entre 4 niños, le doy a cada niño una galleta,
¿ok? Y si tengo 4 galletas para un solo niño, le doy todo al niño, ¿ok? Entonces las divisiones que no son propias o que son triviales son cuando no divido entre nada, ¿ok? Cuando divido entre uno, básicamente le doy todo a una sola persona, o cuando divido entre el mismo número de gente que tengo para cada cosa que tengo y entonces le doy una a cada uno, ¿ok? Eso es dividir entre uno. Por lo cual, la división es 1 por n o n por 1, ¿ok? Muy bien, sigamos con otro ejemplo. Por supuesto, de 5 es 1 y 5, los divisores de 5 son 1 y 5. Otra vez tengo una división trivial. Divisores de 6 son, ¿cuáles son los divisores de 6? 1, 2, 3 y 6, porque tengo 1 por 6 igual a 6 y 2 por 3 igual a 6. Entonces la división propia es la segunda, ¿ok? Este es trivial. 1 por 6 siempre es igual a 6, porque el 1 es el elemento neutro. La que es interesante es la segunda, esta es la división propia. Entonces, los divisores propios son 2 y 3. En el caso de 4, el divisor propio es 2. En todos los demás ejemplos que he hecho hasta ahora, que son 1, 2, 3 y 5, no hay divisores propios. Un último ejemplo, por ejemplo, si usted considera a un entero más grande que tenga bastantes divisores, por ejemplo, 48. 48 tiene un montón de divisores, ¿ok? Yo puedo expresar a 48 como 1 por 48, como 2 por 24, ¿ok? Como 4 por 12, ¿ok? Y como 8 por 6. Y como 16 por 3. ¿Ok? Y no hay más divisiones no hay más productos posibles que me den a 48. Entonces los divisores de 48 son 1, 2, 4, 8. Mejor dicho, 4. Bueno, me faltó el 3. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 y 48. Esos son todos los divisores de 48. Por ejemplo, el 5 no es un divisor de 48. ¿Cuáles son los divisores propios de 48? Bueno, todos excepto el 1 y el 48. Entonces, los divisores propios de 48 son 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. ¿Ok? Muy bien. Yo voy a decir que un número es primo si solamente si el conjunto de sus divisores es 1 y n, es decir, si solo si no posee divisores propios. No posee divisores propios. Por ejemplo, para que estemos de acuerdo, 1 no es primo. ¿Ok? 2 no es primo. 3 no. Perdón. Justamente. Disculpen que se me pasó algo. Disculpen. Vamos a corregir rapidito. Perdónenme. Perdónenme que me equivoqué un momentico con la definición. Me excuso con ustedes. Si no posee divisores propios y es mayor que 1. ¿Ok? Es importante esto. Discúlpenme. ¿Ok? Y n es mayor que 1. Por eso fue que me confundí ahorita sacando la otra cuenta porque se me enchorizó un cable. Perdón. Entonces, un primo es un número que no posee divisores propios y es mayor que 1. Un entero mayor que 1 sin divisores propios. Entonces, 1 no es primo porque estamos pidiendo ya que sea mayor que 1. Este no es primo. ¿Ok? No porque no tiene divisores propios, sino porque 1 no es primo por convención. Vamos otra vez. 2 sí es primo porque sus únicos divisores son 1 y el. 3 es primo. 4 no es primo porque tiene un divisor propio que es el 2.
5 sí es primo, 6 no es primo porque tiene dos divisores propios que son el 2 y el 3. Y así vamos, ¿ok? El 48, por supuesto, no es primo. ¿Sale? Vale. Los primos se pueden conseguir, entre otras cosas, haciendo, por ejemplo, el proceso de la criba de Eratóstenes, que es muy sencillito. Muy bien. La última cosa que yo les voy a contar hoy y que es importante que tengan en cuenta sobre la aritmética de los enteros es que dos enteros son coprimos si no comparten divisores si no comparten divisores diferentes de 1. No solo si no comparten divisores propios, sino si no comparten divisores diferentes de 1. ¿Ok? El máximo común divisor de un par de enteros usted agarra los divisores de un entero, agarra los divisores del otro entero y los intersecta, y eso le da los divisores comunes. ¿Ok? Y toma el elemento máximo. ¿Sale? Vale. Y el mínimo común múltiplo bueno, entonces en este caso, para el mínimo común múltiplo, usted va a agarrar todos los múltiplos de m. ¿Ok? Vamos a escribir esto así. Múltiplos de m, así con rayitas, son todas las cosas de la forma x por m, con x igual a 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Todos los enteros positivos. Entonces lo mismo con los múltiplos de n. Se define de manera similar, y entonces el mínimo común múltiplo es usted agarra los múltiplos de m, los múltiplos de n y los intersecta, y así tiene los múltiplos comunes, y aquí toma el mínimo. ¿Ok? Y allí toma el mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo considero por decir algo, a 18 y a 12, ¿ok? Y quiero buscar primero que nada quiero buscar el máximo común divisor. Ok, bueno, busco todos los divisores de 18. Bueno, los divisores de 18 son 1, 2, 3, 4 no es divisor, 5 no es divisor, 6, 7 no, 8 no, 9 sí. Y de ahí para adelante no hay más hasta 18. ¿Por qué? ¿Cómo lo conseguimos? 18 lo podemos escribir como 1 por 18, como 2 por 9 y como 3 por 6. ¿Ok? Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Ok? Porque 12 lo puedo escribir como 1 por 12, como 2 por 6 y como 3 por 4. ¿Ok? Entonces ahí tengo todas las escrituras de 12. ¿Cuál es el máximo común divisor?
Bueno, yo miro los dos conjuntos de divisores y tomo el más grande. En este caso, si se fijan, bueno, busquemos los divisores comunes. Los que están en los dos. Bueno, uno está en los dos, 2 está en los dos, 3 está en los dos, 4 no está en los dos, 6 sí está en los dos, y 9 no está, 18 no está y 12 no está. Muy bien, entonces el máximo común divisor es por supuesto 6, ¿okay? Que es el máximo de ese conjunto. Para el mínimo común múltiplo se emplea un teorema súper bonito que sale de una cosa que se llama la igualdad de Bezout, que está en otro video de este canal, ¿ok? La igualdad de Bezout lo que dice es que si usted tiene dos números enteros positivos, ¿ok? Y D es el máximo común divisor de ellos dos, entonces existen X y Y enteros, pueden ser negativos y la descomposición no es única, pero existen por lo menos un par, tales que, de hecho existen un montón, ¿ok? Tales que el máximo común divisor se escribe como una combinación lineal X por M más Y por M, ¿ok? Y de esto salen un montón de cosas como la descomposición prima del máximo común divisor, del mínimo común múltiplo, etcétera, ¿ok? De las cuales hoy no vamos a hablar. Pero esto hace, entre otras cosas, la más importante de todas es que el mínimo común múltiplo se escribe siempre, el mínimo común múltiplo de dos enteros, ¿ok? M y N se escribe siempre como M por N entre el máximo común divisor de M y N. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué se escribe de esa manera? No lo voy a demostrar, pero les voy a dar la idea básica. Lo que sucede es que si D es el máximo común divisor de M y N, entonces M se escribe como D por alguien y N se escribe como D por otra cosa. ¿Ok? Entonces, M por N, si se fijan, es D por X por D por Y, y eso da D cuadrado por X por Y. ¿Ok? Entonces, la idea es que si ustedes hacen esta operación que está acá, se den cuenta de que M por N sobre D es igual a D cuadrado por XY sobre D es igual a D por X por Y. Y este es el múltiplo más pequeño. Es un múltiplo de los dos, ¿ok? Por supuesto, porque lo estoy obteniendo de la manera siguiente. Fíjense, esta cosa yo la puedo escribir como D por X por Y, pero la puedo escribir como X por D por Y. Y entonces esto es M por Y, pero esto es X por N. Entonces es un múltiplo. Y es el más pequeño. ¿Ok? De nuevo, para una demostración, vean, busquen en los otros videos de este canal la demostración de la igualdad de Bezout. No la voy a hacer aquí. Y hasta aquí llega nuestro primer video de la serie de aritmética modular. Muchas gracias por su atención. Seguimos en otra ocasión.